Saludos, aquí estamos en la segunda parte de la lección número 55 de nuestro curso de precálculo. Vamos a comenzar esta segunda parte de esta lección discutiendo otra vez el último ejemplo que vimos en la primera parte de esta lección, porque encuentro que tratando de que me diera tiempo en esa primera parte de esta lección 55 de discutir ese ejemplo, lo hice en forma un poco atropellada, así que quiero volverlo a discutir para que nos quede más claro todavía la explicación que traté de dar en esa explicación para ese segundo ejemplo, que es el que con lo que vamos a comenzar nuevamente. Y en ese segundo ejemplo, que era con lo que terminamos la primera parte de esta lección, decía que demostremos que la sucesión a sub n dada por esta fórmula 2 elevado a la n diverge. ¿Cuándo es que una sucesión converge? Cuando tiene límite. Por lo tanto, la única herramienta que tenemos para yo demostrar que una sucesión diverge es demostrar que no tiene límite. Por eso es que es nuestro plan para demostrar ese teorema es que ver que esa sucesión a sub n dada por esa fórmula 2 a la n no tiene límite. Bueno, ¿cómo hacemos eso? Pues fíjense, la primera herramienta que tenemos muy poderosa para lograr esto es que del álgebra avanzada, en el tema de la inducción matemática, hubo un problema que decía que 2 elevado a la n era mayor que n para todo número natural. O sea, empezando en el número 1, esto era cierto. Empezando con que la n vale 1, eso es cierto. De hecho, el problema dice demostrar que n es menor que 2 a la n, pero aquí me conviene verlo de esta otra manera. 2 a la n es mayor que n, ya usted verá por qué. Bueno, dice que eso va a ser cierto para todo número natural, así que vamos a verificarlo para varios números naturales. Vamos a empezar con el 1, porque si para todos los números naturales, el primer número natural es el 1. Bueno, si la n chiquita vale 1, 2 a la 1 es 2. Y efectivamente ese 2, que es el valor de 2 a la 1, es más grande que el exponente, que es 1. Para la n chiquita igual a 2, 2 a la 2 da 4. Y 4 efectivamente es más grande que el exponente del 2 en este caso, que es 2. Para n igual a 3, 2 a la 3 da 8. Y 8 efectivamente es más grande que el exponente del 2, que es 3. Para 2 a la 4 es 16. 16 es más grande que el exponente del 2, que es 4. Para 2 a la 5 es 32. Y 32 es más grande que el exponente 5. 2 a la 6 es 64. Y el 64 es más grande que el exponente del 2 en este caso, que es 6. Para 2 a la 7, que da 128. El 128 es más grande que el 7, que es el exponente en ese caso. Para 2 a la 8 es 256. 256 es mayor que el 8, que es el exponente del 2 en ese caso. Así que fíjense que efectivamente eso ocurre. 2 a la n va a ser mayor que ese exponente n para todos los números naturales. Bien. Dice ahora que consideremos dos números, L y epsilon, mayores que 0. El L no tiene que ser mayor que 0, pero el epsilon sí. ¿Ok? Pero vamos a suponer, para hacerlo más sencillo, que el L es mayor que el L, tanto el L como el epsilon, los dos son mayores que 0. En los problemas de práctica le dicen que considere el caso en que el L no sea mayor que 0, pero el epsilon sí tiene que ser mayor que 0. ¿Ok? Bueno, pues dice que yo digo ahora que existe un número natural n mayúscula, de manera que 2 a la n, esa expresión que dice que me da mayor que n, va a ser mayor que la suma de esos dos números que yo tenga. ¿Ok? Para todo n que sea mayor de esa n mayúscula natural que dice lo que estoy alegando aquí que existe. Bien, pues vamos a ver cuáles serán esos dos números L y epsilon. Pues yo voy a proponer estos dos, puedo proponer otras cosas, ¿verdad? Pero voy a proponer que el L mayúscula es el 31.9 y el epsilon es 0.41. Ambos, fíjense, mayores que 0. El L, repito, puede ser positivo, puede ser negativo, puede ser más grande que este, puede ser más chiquito que este, etcétera. El epsilon tiene que ser positivo, puede ser más chiquito que esto, más grande que esto, igual que esto, lo que usted quiera. Entonces, esta alegación dice que existe un número n natural mayúscula, n mayúscula natural, de manera que 2 a la n va a ser más grande que la suma de esos dos números. Si la n se pasa, si la n chiquita, el exponente al que yo le veo el 2, es mayor que esa n natural mayúscula, que dice aquí que existe. Bueno, vamos a empezar viendo qué es la suma de L y epsilon en este caso, para esos dos números que yo propuse. L más epsilon sería la suma de 31.9 más 0.41, que da 32.31. ¿Okay? Pues vamos a ver si es verdad. Dice que yo voy a encontrar en algún momento un número n mayúscula natural, de manera que si la n al cual yo estoy elevando el 2 en esta expresión se pasa de esa n mayúscula, entonces el 2 a la n va a ser más grande que la suma de esos dos números. Vamos a ver si es verdad. En el caso de que la n chiquita sea 1, 2 a la 1 dijimos que da 2. Y 2, fíjese, no. 2 a la 1 no es más grande que el 32.31, que es la suma del L más el epsilon. Así que ahí no se cumplió eso. Vamos a poner cuando la n sea 2. 2 a la 2 dio 4. Y 4, fíjese que tampoco es más grande que la suma de los números L y epsilon. El 2 a la 3 nos dio 8. Y 8 tampoco es más grande
que la suma del L y el epsilon, que es 32.31. Dice que yo voy en algún momento a pasarme de ese valor que es la suma del L y el epsilon. El 2 a la 4 me da 16 y el 16 tampoco es más grande que el 32.31, que es la suma del L y el epsilon. El 2 a la 5 es 32 y 32 no es más grande que el 32.31. Fíjese que casi se lo pasa, pero no se lo pasó. Ahora el 2 a la 6, que nos dio 64, y fíjese que el 64, que es el 2 a la n, sí es más grande que la suma de esos dos números L y epsilon, que es 32.31. Así que, ¿cuál es ese n mayúscula natural que dice ahí esa alegación que existe? Va a ser el 5, porque fíjense que una vez yo pase con el 5, con el exponente n del 5, entonces 2 a lo que sea más grande que el 5 me va a pasar de la suma del L más epsilon. Pero miro aquí, una vez pase del exponente 5 que llegue a la 6, 2 a la 6, su valor me dio más grande que la suma del L y el epsilon. 2 a la 7, que es 128, me va a dar más grande también que 32.31. 2 a la 8, que era 256, también me va a dar más grande que la suma del L y el epsilon, que es 32.31. De ahí en adelante, después del 5, después de la n mayúscula igual a 5, de ahí en adelante, todos los demás términos, un número infinito de términos, va a ser más grande que la suma de estos dos. Así que eso es lo que dice aquí. O sea que 2 a la n será mayor que la suma del epsilon. Eso va a ocurrir para un número infinito de términos de nuestra sucesión. En este caso, del término número 6 en adelante. Todos ellos van a ser más grandes que la suma del L y el epsilon. Bien. Por otro lado, vea que entonces 2 a la n va a ser más chiquito que esa suma, que dicho sea de paso, el 2 a la n menor que L más epsilon se puede escribir de esta manera. Vamos a dejarlo por aquí pendiente, ¿verdad? 2 a la n, y transpongo sumando en ambos lados el negativo de L allá, menos L será menor que, y acá al sumar el negativo de L me va a quedar nada más que el epsilon en el lado derecho de esa desigualdad, ¿verdad? Ocurre solo para un número finito de términos de la sucesión, que son desde el A sub 1 hasta el A sub n mayúscula. Recuerde que el A sub n mayúscula es 5, y fíjense que efectivamente eso ocurre desde que el exponente vale 1, el 2, el 3, el 4 y el 5, que la suma de el L y el epsilon es más grande que 2 a la n, o que 2 a la n es más chiquito que la suma de el L y el epsilon, que en este caso, para esos dos valores que escogí para L y el epsilon, es 32.31, ¿se fija? Así que efectivamente, para estos números, para estos términos, el primero, el segundo, el tercero, hasta llegar a la sub n mayúscula, esta suma, este valor, va a ser menor que esto. Pero de ahí en adelante, después del 5, después del término número 5, del 6 en adelante, entonces la suma, o más bien el 2 a la n va a ser más grande que la suma del L y el epsilon, ¿verdad? ¿Lo ven? Después del 5, del 2 a la 6 en adelante, el término 2 a la 6 es más grande que la suma de esos dos. De ahí para atrás era menor. Bien, así que repetimos. Esto ocurre entonces para un número infinito de términos de esta sucesión, y esto otro ocurre para un número finito de términos de esa sucesión. Y entonces dice, más aún, si yo impongo esta restricción adicional, que el A sub n menos el límite sea menor que epsilon y positivo, entonces eso ocurre todavía para menos términos. Mire, vamos a coger el A sub n, el término menos el L que estoy proponiendo. En el primer caso, yo cojo el 2 y le resto el L, que es 1.9. Esta resta me da negativo y dice que me tiene que dar positivo. Así que esto, en el caso número 1, esto no entra en esta restricción, ¿ves? En el caso que la n valga 1. En el caso en que la n valga 2, cuyo término vale entonces 4, esa resta del término número 2 menos L me da negativo. Yo estoy buscando que me dé positivo. En el caso en que la n valga 3, que me da 8, que es el término número 3, menos L, que es 31.9, también me da negativo. En el caso en que la n valga 4, que me da 16, el valor de 2 a la n, menos el L, que es 31.9, eso me da también negativo. Yo estoy buscando que me dé positivo. En el caso en que la n valga 5, mire, que es 32 menos el L, que es 31, 31.9, ahí 32 menos esto sí me da positivo. Así que fíjense que si yo impongo esta restricción de que esta resta sea positiva, fíjense que entonces esta situación de que esto va a ser de que esto sea menor que esto, que pasa para un número finito de términos de la sucesión A sub n, pasa todavía nada más que para uno, ahora todavía menos términos, ¿ves? Para menos términos todavía ocurrirá esto,
Si añadimos esta restricción de que esta resta del término menos el L, no menos la suma de los dos, menos el L, que es 31.9, me dé positivo y también me dé menor que el epsilon. Y fíjense que la resta de esto menos esto me da 0.1, que es menor que el epsilon, que es 0.41. Fíjense que de hecho, si yo hubiese dado aquí el epsilon como 0.01, entonces esta parte no se cumplía, porque 0.1 no era menor que 0.01, era mayor. O sea que si esto todavía es más chiquito, ni siquiera encontrábamos este término, este único término que cumplía, en este caso, con esta restricción. ¿Ves? Bien, ¿y por qué lo pongo así? Porque una vez yo tenga esto, viendo que este número y este, los dos son mayores que 0 y este es menor que este, porque la función valor absoluto es creciente de 0 en adelante, mayor de 0, si yo tomo entonces el valor absoluto de esto, eso será menor que el valor absoluto del epsilon, que va a ser el mismo epsilon, porque el epsilon se escoge siempre positivo. ¿Ves? Bien. Y esta expresión, fíjese, valor absoluto de A sub n menos un número L mayúscula, menor que cierto número epsilon, no importa lo chiquito que yo se lo pueda dar, es lo que se tiene que cumplir para que este número L sea límite de esta sucesión A sub n. Si esto, A sub n menos L, es menor que epsilon para un número infinito de términos, entonces L mayúscula es el límite de A sub n. Pero ¿qué pasa? Que esto hemos visto, que esto sea menor que epsilon, en este caso, para esa sucesión 2 a la n ocurre nada más que para un número finito. Y aquí tiene que pasar para un número infinito de términos de la sucesión para que entonces el L mayúscula sea límite de A sub n, de esa sucesión A sub n, que en este caso es 2 a la n. Pues esto significa que ningún número L mayúscula que yo escoja podrá ser límite de A sub n, porque siempre a la larga va a pasar eso. ¿Ves? A la larga, de alguna manera, de cierto sitio en adelante, va a ser más grande que la suma de estos dos números L más epsilon, y después pasa, al yo restarle el epsilon al lado izquierdo, que también esto pasará para un número finito nada más, no para un número infinito de términos. Por lo tanto, eso significa que ningún número L podrá ser límite de A sub n, pues la última desigualdad tendría que ser cierta para un número infinito. Esta última desigualdad que tenemos aquí, valor absoluto de A sub n menos L menor que epsilon, tiene que pasar para un número infinito de términos de la sucesión A sub n para que entonces L sea límite. Y hemos visto que eso pasa nada más que para un número finito, en este caso de la sucesión A sub n igual a 2 a la n. Tendría que ser cierta para un número infinito de términos de A sub n, que es nuestra sucesión. Para un número infinito de la sucesión A sub n, que es la que tenemos, que es 2 a la n. Así es que, efectivamente, no hay ningún número L que puede ser el límite de esa sucesión. No tiene límites la sucesión A sub n igual a 2 a la n. ¿Ok? Bien, pues explicado este ejemplo, ¿verdad? Con un poco más de detalle. Perdónenme. Vamos a ver este teorema. Que dice lo siguiente. Sea A sub n una sucesión convergente. ¿Qué quiere decir que una sucesión convergente? Que tiene límite. Pues este teorema dice que ese límite que tiene una sucesión convergente es único. Entonces, el límite de esa sucesión A sub n, que es convergente y por lo tanto tiene que tener límite, es único. O sea que una sucesión convergente que tiene límite no puede tener nada más que un solo límite, no puede tener dos. ¿Ok? Bueno, es la demostración de ese teorema. Fíjense que ese teorema tendría que ser una demostración de unicidad. ¿Ok?
Ok, quiero demostrar que el límite de una sucesión convergente es único, es uno solo, un solo límite. No puede tener dos. Bueno, ¿cómo se procedía para usted hacer una demostración de unicidad, que algo es único? Usted suponía que existía más de uno, ¿ok? Suponga que la sucesión convergente, que nos dice que es convergente, ¿verdad? A sub n tiene dos límites. ¿Qué dos límites? Voy a llamar el límite L sub 1 y el límite L sub 2. ¿Okay? L sub 1 y L sub 2. Bueno, pues si esa sucesión tiene a este número L sub 1 como límite, quiere decir que yo puedo conseguir un número natural n mayúscula, que lo voy a llamar n sub 1 mayúscula, de manera que la distancia desde esos términos a sub n hasta ese supuesto primer límite, no importa lo pequeña que sea esa distancia, va a ser cierta si esa n pasa de ese n sub 1 mayúscula que natural que yo tengo que encontrar. Entonces, existirán, de hecho, dos n mayúsculas, n sub 1, uno para este límite, y n sub 2, uno para este otro límite, naturales, de manera que si nos dan un valor epsilon positivo, no importa lo pequeño, el valor primero, el valor absoluto de a sub n menos el primer límite será menor que ese epsilon si estos n's se pasan de ese primer número natural n sub 1 mayúscula, ¿ok? Y además, los términos de esa sucesión también los términos de la sucesión a sub n no se alejarán del límite, segundo límite, por más de ese epsilon mayor que 0, no importa lo pequeño que yo se le haya dado, si estas n's se pasan del segundo número natural n sub 2. ¿Okay? Bueno, pues tome n mayúscula, sin sub 1 ni sub 2, el más grande entre el n sub 1 y el n sub 2. Bueno, pues si n mayúscula es el más grande de los dos, n sub 1 y n sub 2, estas dos cosas se cumplen a la vez si la n chiquita es más grande que esa n mayúscula, ¿ok? Entonces, esto, lo primero, a sub n menos l sub 1 será menor que a. Entonces, vamos a hacer otra aclaración aquí. Entonces, dado un medio epsilon, que dicho sea de paso también será mayor que 0, ¿verdad? Dado este epsilon, ¿verdad? Yo no voy a coger este epsilon, se va a coger un medio del epsilon, ¿ok? Mayor que 0, ¿ok? Y si epsilon es mayor que 0, mire, si epsilon es mayor que 0, si yo multiplico por un medio en ambos lados, aquí me queda un medio epsilon mayor que, y no cambia el sentido de la desigualdad porque estoy multiplicando por un medio que es positivo y un medio por 0 es 0, ¿verdad? Un medio epsilon también es mayor que 0. Entonces hago un medio epsilon que es mayor que 0 y no importará lo pequeño porque si el epsilon es chiquito, la mitad del epsilon también va a ser tan chiquito como yo quiera. No importa lo pequeño. Ocurren estas dos cosas. El a sub n menos el l sub 1 será menor que ese epsilon sobre 2, ¿verdad? Y el a sub n menos el l sub 2 será también menor que el epsilon sobre 2. En ambos casos, si la n esta que coja es mayor que esa n mayúscula, que es el más grande del n sub 1 y el n sub 2, ¿verdad? Fíjese que si la n es el más grande del n sub 1 y el n sub 2,
pues tienen que pasar las dos cosas, porque estoy cogiendo el más grande de los dos. Así que si este es el más grande, pues entonces esto pasa, si se pasa del n sub 1, si este es el más grande, esto pasa, si el n se pasa del n sub 2, ¿ves? Si yo cojo el más grande, pues van a pasar las dos cosas a la vez. Si la n se pasa de ese n mayúscula, que es el más grande, del n sub 1, y el n sub 2, que para los cuales se cumplían esas dos cosas, ¿verdad que sí? Bien. Ok, ahora vean que si yo cojo, vamos a ver si este escribe mejor. Así yo cojo L, el valor absoluto de L sub 1 menos el L sub 2. Yo cojo eso. Fíjense que esto yo lo puedo escribir así. L sub 1 más el negativo de L sub 2, ¿verdad que sí? Porque una resta es lo mismo que la suma del negativo del número que esté restando, ¿verdad? Y entonces, como aquí tengo una suma, pues da lo mismo que yo a esa suma le sume el 0, ¿verdad que sí? 0 más cualquier suma, sumado a cualquier cosa, da lo mismo de antes, ¿verdad? Y este 0 yo lo puedo escribir como la suma de un número y su negativo, ¿verdad? Un número y su negativo da 0. ¿Qué número y su negativo voy a escoger? Este. ¿Verdad? Este 0 lo puedo sustituir por una suma de un número y su negativo. ¿Qué número y su negativo estoy cogiendo? Los términos a sub n de la asociación que yo tengo, ¿verdad? El negativo de a sub n más a sub n da 0, que es este 0 que estaba aquí, ¿verdad? Y ahora por la ley asociativa de la sub n yo puedo asociar este con este y este con este, ¿verdad? Así que esto sería lo mismo que decir valor absoluto de L sub 1 más el negativo de a sub n más a sub n más el negativo de L sub 2. ¿Eh? Bien. Entonces, como aquí tengo el valor absoluto de la suma de dos números, ¿verdad? Tengo el valor absoluto de la suma de estos dos números, este que está aquí y este que está aquí. Pues había una desigualdad que se estudió en álgebra intermedia, ya casi al final del curso de álgebra intermedia, que decía que si usted tiene el valor absoluto de una suma, eso es menor o igual que la suma de los valores absolutos. Eso se llama la desigualdad triangular, ¿verdad? Así que esto será menor o igual que la suma del valor absoluto de esto, L sub 1 más el negativo de a sub n, más el valor absoluto del otro número, a sub n, más el negativo de L sub 2, ¿ok? Y entonces, esto es lo mismo que, bueno, sumar un negativo es lo mismo que restar los números, ¿verdad que sí? Así que esto era L sub 1 menos a sub n, más, y esto es a sub n, y entonces sumar este negativo es lo mismo que restar el L sub 2, ¿verdad? En vez de sumar el negativo del L sub 2, resto el L sub 2. Pero entonces, el valor absoluto de un número es lo mismo que el valor absoluto del negativo de ese número, ¿ok? Y entonces el negativo de este número, como es el negativo de una suma, es la suma de los negativos. O sea que este se convierte en positivo y este se convierte en negativo. Ahora, esto entonces será menor que. ¿Por qué será menor que? Porque fíjense que yo tengo que a sub n menos L sub 1 es menor que este número, ¿verdad que sí? Así que si yo quito esto y pongo esto, que es más grande que esto, pues lo que me da que va a ser más grande que esto que está anteriormente, ¿verdad que sí? Menor que epsilon sobre 2 más, y esto otro, mire que también está aquí, ¿verdad? A sub n menos L sub 2 es más chiquito que epsilon sobre 2, así que si yo quito esto y pongo esto que es más grande que esto, pues lo que me resulta va a ser más grande que esta suma anterior, ¿verdad? Epsilon sobre 2. Pero si yo sumo epsilon sobre 2 más epsilon sobre 2, puedo hacer una sola fracción con el denominador 2 y sumar los numeradores epsilon y epsilon, que es 2 epsilon, y el 2 epsilon, y sobre 2 se va el 2 y queda epsilon. Así que, ¿qué he encontrado? Por lo tanto, por la ley, por las leyes
transitivas de las igualdades y de las desigualdades, bueno, si esto es igual a esto, y 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 esto es menor o igual que esto, y esto es igual a esto, y esto es igual a esto, y esto es igual a esto, y esto es menor que esto, entonces con lo que empecé, L sub 1 menos L sub 2 va a ser menor al fin y al cabo, que es igual a esto, es igual a esto, es igual a esto, es igual a esto, después es menor o igual que esto, y al fin y al cabo es menor que esto, que el epsilon, ¿verdad que sí? Pero entonces, ¿qué dice aquí? Que este número, que es la resta de L sub 1 menos L sub 2, es menor que un epsilon, y ese epsilon es tan pequeño como yo quiera. Y yo demostré aquí que en la clase, en la primera parte de esta lección, que yo tenía un número C, que era menor que cualquier número epsilon positivo, no importa lo pequeño que fuera, entonces este número C tenía que ser 0. Pues si este número, que en vez de C es L sub 1 menos L sub 2, es menor que este epsilon, y ese epsilon es tan pequeño como yo quiera, entonces este número que está aquí, luego, por un teorema 3 previo, que es ese que está aquí, que me dice que no se enlace, tiene que ser 0, de hecho lo probamos en la primera parte de esta misma lección, la parte 55A, este número que está aquí, L sub 1 menos L sub 2, es igual a 0. Ese número tiene que ser 0. ¿Y qué implica eso? Bueno, pues si yo sumo en ambos lados esta igualdad, el L sub 2 me queda que el L sub 1 va a ser igual a, y acá me queda L sub 2. Entonces, ¿de dónde? Más bien, ¿de dónde L sub 1 es igual a L sub 2? O sea que los dos límites que supuestamente tenía esa sucesión, que es convergente, ¿qué resultados son? Iguales, uno solo. Recuerden que esa es la demostración de unicidad. Usted empieza suponiendo que hay dos cosas diferentes, y como yo creo que son, que demostrar que es única, al fin y al cabo tengo que demostrar que esas dos cosas diferentes son una sola, la misma. Ahí está la demostración de unicidad del límite de una sucesión convergente, ¿ok? Muy bien. Bueno, pues vamos a empezar este otro tópico en el tema de las sucesiones, de la teoría de las sucesiones, ¿ok? Que se llaman los límites infinitos. Y empezamos viendo esta definición. No, este teorema, perdónenme. Sea A sub n una sucesión nula. ¿Qué quiere decir eso? Una sucesión que converge a 0. ¿Okay? Y si B sub n es una sucesión para la cual de modo que para algún n mayúscula natural ocurre que los términos de ahí en adelante, después de ese número natural de B sub n, son correspondientes menores
que los términos en la sucesión a sub n, que era nula, en valor absoluto, para todo n mayor de ese número natural n mayúscula que supuestamente existe, entonces esta otra sucesión b sub n también es nula. ¿Okay? Bien, también es nula. Dice sea a sub n una sucesión nula, converge a cero. Y sea b sub n otra sucesión, de modo que para algún número natural n mayúscula ocurre que los términos de esta otra sucesión en valor absoluto son estrictamente menores o iguales. No, si menores o iguales, exacto. Menores o iguales que los valores absolutos de los términos de esta otra sucesión, que es nula, para todos los términos después de ese, empezando después de ese n natural mayúscula, ¿verdad? Con suscritos mayores que ese n natural mayúscula, entonces esta otra sucesión también va a ser nula. ¿Ok? Bien, vamos a ver la demostración. Ajá. Una sucesión nula es aquella que converge a cero, al número 0. Luego, para a sub n, que me dicen que es una sucesión nula, ¿qué tiene que pasar? Que dado un valor epsilon mayor que 0, no importa lo pequeño, existirá un número natural n mayúscula que voy a llamar n sub 1, de modo que el valor absoluto, ¿verdad?, de a sub n menos el supuesto límite, que es 0, tendrá que ser menor que ese epsilon si n es mayor que ese n sub 1 mayúscula. ¿Ok? Es decir, bien, ya. Vamos a marcar esto con 1. Con 1. Por hipótesis, existe un número natural n mayúscula. ¿Okay? De modo que el valor absoluto de b sub n será estrictamente menor o igual que el valor absoluto de los términos de la sucesión a sub n si la n, si esos suscritos se pasan de esa n mayúscula. ¿Ok? Vamos a marcar esto con un 2. ¿Okay? Luego, si tomamos un n sub 2,
un n sub 2, el más grande, entre el n sub 1 y este n, ocurrirá que por 2 y 1 ocurrirá lo siguiente. Ocurrirá, vamos a ponerlo así, por 2 y 1, ¿qué ocurre? El valor absoluto de A sub n, perdón, el valor absoluto de B sub n, será menor o igual que el valor absoluto de A sub n, si n es mayor que Sn sub 2, ¿verdad? Si n es mayor que n sub 2. Porque si pasa para n, pues si lo cojo todavía más grande, ¿verdad? Que n, si es que n sub 1 es más grande, pues también pasará eso. Si esos índices son mayores que el n sub 2, ¿okay? Que es el más grande de n sub 1 y n, ¿verdad? Bien, y ahora yo digo, pero por la ley transitiva, de las desigualdades, vamos a ver. Si yo cojo B sub n, fíjense que eso lo puedo escribir así del siguiente modo: B sub n más el negativo, más el c, más el negativo, menos 0, ¿verdad? B sub n menos 0, en el álgebra elemental se demuestra que da lo mismo que B sub n, porque eso es lo mismo que B sub n más el negativo de 0, que es el mismo 0, y B sub n más 0 da B sub n, ¿verdad que sí? Bien, y esto se puede escribir así: será menor que esto será menor que ¿quién? Vamos a ver de dónde es el 1. Será menor que epsilon, porque si n es mayor que n sub 2. Vamos a ver por qué eso es cierto. Miren, si B sub n es menor o igual que A sub n, y A sub n, que es lo mismo que A sub n menos 0, es menor que epsilon, pues entonces el B sub n menos el 0 será menor que ese epsilon, ¿verdad? Por ley transitiva de la desigualdad. Ahora aquí, B sub n es menor o igual que A sub n, y A sub n es esto mismo que está aquí, y esto es menor que epsilon, pues B sub n por la ley transitiva de la desigualdad será menor que el epsilon, B sub n menos 0. ¿Qué significa eso? Que B sub n no se aleja de dar el 0 por este epsilon, que lo escogimos no importa lo pequeño que sea, ¿verdad? No importa lo pequeño, por más de ese epsilon. No se aleja de epsilon por más de ese epsilon si n pasa de cierto número n. Así que por lo tanto, eso significa que el 0 es el límite de B sub n. Vamos a ver aquí, mire. Yo cojo ahora el valor absoluto de B sub n, y eso lo puedo escribir de esta manera: B sub n menos 0. Y digo que eso es menor que epsilon. ¿Por qué? Según la ley transitiva de las desigualdades. Porque B sub n es menor o igual que A sub n. Y A sub n es lo mismo que esto, ¿verdad? Porque A sub n menos 0 es lo mismo que A sub n. Y el valor absoluto entonces de A sub n es menor que epsilon. Así que B sub n menos 0 va a ser menor que ese epsilon. ¿Ok? ¿Y qué quiere decir? Y eso pasa, mírenlo, si la n es mayor que n sub 2. Esto que está aquí pasa si la n es mayor que n sub 2. O sea que esto que está aquí, B sub n menos 0, será menor que cierto epsilon, no importa lo pequeño que sea, para n mayor de cierto número natural n sub 2,
Pues eso quiere decir que el límite de b sub n es este que está aquí, ¿verdad? Por definición de lo que es el límite. ¿Y qué quiere decir entonces que el límite de b sub n es 0? Pues que b sub n, en consecuencia, si el límite de una sucesión es 0, quiere decir que esa sucesión converge a 0, pues esa sucesión, b sub n, es una sucesión nula. Y eso es lo que queríamos demostrar en este teorema. Bueno, pues con esto terminamos esta lección número 55. Ya prontito nos vamos a los límites infinitos, que es el próximo tópico más bien dentro de este tema de la teoría de las sucesiones, en la lección número 56, donde espero verlos ya prontito. Nos vemos entonces.